Qué bien, esta es la nueva Sony Alpha 6000, la más reciente de las cámaras de este tipo y talla del fabricante japonés. Y como siempre, te acompaño a un nuevo recorrido tecnológico por esta maravilla. En el año 2012, exactamente en el otoño del año 2012, Sony puso en el mercado la primera serie de cámaras de este corte, cámaras que son conocidas como sin espejo y de óptica intercambiable. La serie inicialmente se llamó NEX, N-E-X, la primera que salió fue la 3, posteriormente la 5, la 6, la 7. Cada una de ellas tuvo submodelos, o sea, la NEX 3 tuvo submodelos, la NEX 5 tuvo submodelos, la NEX 6 tuvo submodelos y así mismo fue en este caso con la 7. De manera que en febrero del año 2014 Sony anunció esta nueva cámara, la Alpha 6000, y finalmente la cámara entró en venta en el verano del año 2014. Sony advirtió en ese momento que la cámara era un reemplazo de la 6 y de la 7. Recientemente tuve el placer de hacer para ustedes un review tecnológico de la 6, en el cual sugerí, a ver si Sony me podía escuchar, que hiciese mejoras respecto de esa cámara, que afortunadamente, como si me hubiesen escuchado, lo practicaron en esta. Vamos primero a lo que son las cosas fundamentales, en este caso de la Sony Alpha 6000. Primero, aparentemente el nombre de NEX, N-E-X, aparentemente no lo van a utilizar más. Están acudiendo en este momento a la designación Alpha, Alpha 6000. ¿Qué pasa? Seguramente has visto en la prensa y has visto seguramente pues en el mundo de online que la cámara aparece referida como A6000. No, la cámara se llama Alpha 6000, que es la primera letra del alfabeto griego. Lo que ocurre es que a veces en grafía es difícil representar en el mundo del internet o en el mundo de las revistas, de la prensa plana, representar esa letra. Entonces por eso aparece como la letra A y por eso tantas personas se confunden. Sin embargo, la cámara, como se llama realmente, es Alpha. Aquí se puede ver perfectamente bien. La cámara se llama Alpha 6000. Hasta este momento no hay un anuncio de que la Alpha 7000 venga. El caso es que esta cámara, lo que son primeramente los detalles puramente tecnológicos, esta cámara tiene 24.3 megapíxeles, de manera que el file nativo que la cámara produce cuando uno lo desembarca en la computadora es de 17 y tantas pulgadas por casi 10, en este caso de alto, con 350 dpi. El video, que también es importante porque esta cámara combina las cualidades de una buena cámara fotográfica con una buena cámara de video, es un video de 1920 por 1080 la resolución. Y en cuanto a la velocidad de la cámara, como escuchaste cuando comenzamos hace un momento, disparando la cámara tiene una velocidad de 11 cuadros por segundo. Y la otra cosa, la cámara comparada con la NEX anterior, la 6, es mucho más rápida en cuanto a enfoque. Sony ha dicho, ha sostenido que esta es la cámara que enfoca más rápido de las que se encuentran en el mercado de este tipo, porque tiene la cámara 179 puntos de enfoque contra 99 que tenía pues la NEX 6 anterior. La velocidad máxima de la cámara, hablando de especificaciones, es 4000 por segundo y la mínima es de 30 segundos completos, y además el rango en este caso de sensibilidad de la cámara en cuanto a ISO o ISO, como según lo llames, va de 100 ASA o 100 ISO a 25.600 ASA o ISO. ¿Qué es lo que define en esencia a la Sony Alpha 6000? Bueno, es una cámara en primer lugar que emplea CMOS como sensor. Hemos de recordar que el CMOS es el sensor más grande que utilizan las cámaras más serias, las SLR. El resto de cámaras de este corte habitualmente lo que se basan es en CCDs. El CMOS tiene mucha más resolución, el CMOS tiene pues mucha más definición. Y por otro lado, decía que es una proeza tecnológica colocarlo en este tipo de cámara tan pequeña y tan compacta, por el hecho de que el CMOS se calienta mucho, genera mucho calor, de manera que ubicarlo en una cámara de este tamaño es realmente un desafío tecnológico resolver esa situación. La otra cosa es que básicamente lo que define en este caso la cámara es que se trata de una cámara sin espejo. Aquí podemos ver precisamente ahora, ahí se ve exactamente el CMOS, aquí se ve exactamente el CMOS de la cámara, ahí está la bayoneta. Como se ve, la cámara carece del espejo típico que caracteriza a las cámaras que son las llamadas
DSLR. De manera que eso es lo que posibilita, al no tener espejo, que la cámara sea capaz de una velocidad de obturación tan rápida como esta, porque no hace falta, carece del espejo de pivote que a esa operación de alguna manera la hace más lenta. La otra cosa, como a usted acaba de ver en este momento, es que la cámara es de óptica intercambiable. Es muy interesante que en este caso Sony ofrece un array bastante amplio de lentes para la serie, la otra, la Nex, y en este caso la nueva que se llama Alpha. Tienen aproximadamente casi una veintena de lentes. Algunos de mis colegas fotógrafos prefieren en este caso los ofrecimientos que hace Fuji. En mi caso personal no, en mi caso personal prefiero la cantidad de lentes que ofrece en este caso Sony, que además, curiosamente, como de alguna manera podríamos decir en este caso que Sony a nivel de cámara fotográfica prácticamente, y me río porque estoy utilizando una ironía, es una especie de falsedad o de inexistencia por el hecho de que la operación fotográfica de Sony la hereda directamente de Minolta, que es la compañía que hacía cámaras fotográficas en el pasado, de modo que por esa razón, eso es una virtud, y en este caso es una ventaja para el consumidor, este tipo de cámara de Sony posee una bayoneta que se llama E, y esa bayoneta E es la bayoneta que tenía antiguamente Minolta, y es la que es capaz de recibir en este caso a lentes de car size, de manera que lentes con la fabulosa óptica histórica alemana de Zeiss están disponibles para esta serie de cámaras de Sony y la bayoneta se llama E. Repito ese detalle. Vamos ahora a los detalles de la cámara en particular. Sony ha dicho que esta cámara reemplaza a la vez a la Nex 6 y a la Nex 7. Sí, en parte podríamos admitir que se trata de esa manera. La primera situación, ¿cuál es? La cantidad de megapíxeles. La Nex 6 tenía 16 megapíxeles, la 7 tenía pues 24 megapíxeles, esta cámara tiene 24.3, de manera que ya tiene la cantidad de megapíxeles que tenía la Nex 7. Ahora, cosas que critiqué en el pasado reciente de la cámara Nex 6 es el hecho que, por ejemplo, vamos a comenzar la descripción. Aquí se encuentra el obturador. Este botón, en este momento, como se puede ver, es un botón de más tamaño, sobredimensionado, mucho más cómodo para cuando uno agarra la cámara, sentirlo con el índice aquí muy cerca del botón, me parece que es mucho mejor. Había solicitado eso, bueno, pues parece que en este caso escucharon a este servidor. Y en este caso también quiero destacar el hecho de que aquí está el botón que marca el encendido, el on y el off de la cámara. En la Nex 6 era un botón metálico de corte cromado, y la designación de on y off era tan pequeña que aún para personas que no necesita espejuelos para ver, resultaba incómodo. Y por otro lado también esta pequeña protuberancia que se encuentra aquí, que es la que permite en este caso que uno opere este botón, me quejé que en aquel caso era muy pequeño y lo quería más grande, porque quizás en condiciones de baja luz al tacto es mucho más fácil utilizar uno más grande, y eso es lo que ha hecho Sony. Sony ha agrandado este botón que se encuentra acá, de manera que esto es una mejora comparado en este caso con lo que ofrecía la cámara Nex 6 anterior. Acaban de ubicar también aquí en este momento uno de los botones de funciones, entre comillas, customizadas. Y la otra cosa que es interesante, Sony en este caso mantiene otra vez arrastrándolo de la Nex 6 este botón. Este es el botón, básicamente, el de las modalidades de exposición que los profesionales prefieren. La 7, lo que tenía anteriormente era un botón negro como este, uno al lado del otro sin identificación, de manera que para eso, en este caso, había que ver, como puedes ver aquí, el menú de la cámara. Anteriormente, en el caso de la operación de la Nex 6, había que venir a buscarlo acá. Y eso realmente es una cosa que es francamente muy incómoda. Como puede apreciarse, esta cámara repite aquello, suponiendo que uno lo quiera hacer. Aquí se encuentra pues las posibilidades de exposición de la cámara, pero en la Nex 7 solamente había manera de buscarlo aquí, porque las dos ruedas que se encontraban aquí arriba eran ruedas negras sin distinción ninguna, de manera que aplaudo que Sony en este caso haya repetido la vieja rueda que prefieren los profesionales para el modo de exposición. Así que eso es otra cosa que aplaudo en este caso. La cámara también se puede ver perfectamente bien que la cámara es un poco más ancha que lo que había sido la Nex 6 y la Nex 7 anteriormente. Y la otra cosa es que también el tamaño
de esta protuberancia que es el grip, el agarre, la empuñadura que se encuentra aquí, es más amplia de manera que posibilita, facilita el agarre de la cámara de una manera más ergonómica y de una manera más humana. Continuamos también que lo sigue arrastrando y también aplaudimos esta solución de la cámara pasada, pues el zapato caliente para flash universal, porque la 7 lo que tenía era el zapato de Minolta que tiene un raíl en el centro de manera que no permite que la cámara utilice otro tipo de flash que no sea el provisto en este caso por Minolta. En este caso aunque Sony tiene una serie de flashes para esta cámara, sin embargo al tener un zapato universal, esa es la razón por la cual esta cámara admite una serie de flashes que incluso son ajenos. Continuando con la cámara, aquí se encuentra por supuesto que detrás el visor de la cámara, que en este caso la pantalla es articulada, no hace flip hacia los lados, pero sí, como pueden ver, se articula de esta manera. Esto es para fotografías de corte hacia abajo, en tiro hacia abajo, y esto es en caso que la persona quiera utilizar la cámara en picada, o sea, a una altura mucho más alta que lo que sería en este caso pues el ojo de la persona. Esta es una característica también que mantiene la cámara pues de la serie anterior. Y aquí se encuentra, en este caso, como pueden ver, aquí está el visor. Esta es una cámara que los fotógrafos profesionales prefieren. En el caso particular de este servidor, pues hago exactamente igual. En vez de apoyarme en el Live View que tiene la cámara, pues aquí detrás en la pantalla, prefiero básicamente utilizar este visor, que es el visor, no es óptico, es electrónico, pero es el que remeda un poco lo que es una cámara SLR. Ahora, a diferencia del modelo pasado de Sony, la NEX-X, este visor, que repite este que está aquí, lo repite aquí más pequeño, tiene menos resolución. Y eso te estarás preguntando, ¿es bueno o es malo? Pues es bueno porque tiene una resolución excelente. La fotografía que la cámara acaba de tomar se ve perfectamente bien ahí. Pero a ti no te importa que la fotografía se vea bien ahí, ni siquiera aquí. Lo que te importa es que la fotografía quede bien. De manera que al tener menos resolución, que básicamente no lo vas a notar comparado con la otra, al tener menos resolución, cuando la cámara hace la fotografía y la repite aquí, lo hace de una manera mucho más rápida porque tiene menos resolución. De manera que el hecho de que este visor tenga menos resolución es una ventaja comparado con el anterior. Por otro lado, sigue con el afán de economizar pues la batería. Tiene el hecho que aquí hay un sensor infrarrojo que cuando la persona aproxima el ojo aquí, como ves, acabas de percibir perfectamente bien ahí que la pantalla se apaga. ¿Para qué tener la pantalla encendida si estás mirando a través del visor? Y en cuanto tú retiras la cara, pues en ese caso aparece otra vez, se ilumina y comienza a trabajar. Otra particularidad que este servidor aplaude respecto del visor es el hecho de que se encuentra, al igual que en las otras cámaras de la serie NEX, se encuentra hacia un lado, lo cual hace que cuando el fotógrafo, como hace este servidor que utiliza esta cámara todo el tiempo mirando a través del visor, no utilizando el Live View como se puede hacer con esta cámara porque tiene Live View, lo tiene. Sin embargo, prefiero que profesionalmente me parece que es más profesional utilizar este visor, de manera que al tenerlo hacia un lado, el visor se encuentra hacia un lado de la cámara, cuando el fotógrafo trae la cámara y la pega exactamente aquí, pues de esta manera al encontrarse de lado y estar la mejilla más separada de lo que es el cristal de la pantalla trasera, evita que la grasa natural que tiene todo el mundo en el rostro pues se adhiera en este caso a la pantalla que se encuentra aquí detrás, de manera que me parece que es una solución extremadamente plausible. Me parece que es una gran idea. Ahora, vayamos a lo que es la parte trasera. Ninguna cámara fotográfica es perfecta, ninguna cámara fotográfica es perfecta. En este caso, Sony continúa con el caso de la serie de esta cámara, la Alpha 6000. Esta parte sigue estando un poco saturada de botonería. De hecho, tiene un botón más que el modelo de la NEX 6. Sin embargo, uno se acostumbra ya de manera intuitiva a que cuando uno agarra la cámara, el pulgar viene a parar aquí de manera que no toque ninguno de los botones. Sería de esta manera. Uno se acostumbra, se entrena a sí mismo para que eso no ocurra, y ese pequeño espacio que aparece aquí está reservado para el pulgar. De todas maneras, a veces, en ocasiones, ocurre que accidentalmente
uno presiona uno de estos botones acá. Sin embargo, casi nunca tienen incidencia mientras uno va trabajando. El otro botón que fue reubicado ya desde la Nex 6. El modelo anterior a la Nex 6 tenía el botón de video, lo tenía ubicado aquí, lo tenía exactamente aquí, donde, más o menos en esta área donde el pulgar se coloca a la hora de asir la cámara. ¿Qué pasaba? Que muchos fotógrafos se quejaban que al asir la cámara, pues presionaba accidentalmente el botón de video y la cámara comenzaba a filmar. De verdad que eso hacía falta reubicarlo. Ya en el modelo de la Nex 6, el botón fue reubicado exactamente aquí. Está mucho más hacia la esquina, de manera que no hay manera, no hay modo de que accidentalmente sea oprimido. Sin embargo, por otro lado, el botón es pequeño, no se siente muy bien, de modo que prefiero recomendar para las personas que van a utilizar esta cámara como una cámara de video, que no la operen en la mano, que lo operen siempre en trípode. ¿Por qué razón? Porque a veces cuando uno está filmando, al no hallar el botón aquí, palpando, no encontrarlo, uno empuja la cámara. Entonces la cámara entonces comienza a moverse y el video va a terminar arruinándose en la búsqueda, esta casi a ciegas, de buscar ese botón. De manera que no intente filmando encender la cámara ni apagarla con el video, porque le va a pasar esto. Estoy exagerando, por supuesto, que el movimiento, pero lo va a ver y finalmente en la película pues eso se va a notar. Así que está bien emplazado, pero tiene esa dificultad. Así que utilice siempre la cámara a la hora de explotarla a modo de video, utilícela sobre un trípode, que va a ser mucho más razonable. Además, en esta situación incide el peso de la cámara. Esta es una cámara muy liviana. Las cámaras, mientras más pesadas, las cámaras de video más pesadas son, más fáciles son y más estables son de manipular. Esta, al ser muy liviana, cuando haces esa presión, pues la cámara se va a mover. Ahora, justamente hablando de este movimiento, le retiraron, lo lamento mucho. En la Nex 6 y en la Nex 7, la cámara tenía electrónicamente un nivel, una maravilla, que aparecía reflejado no solamente en el visor, sino que aparecía también aquí atrás en la pantalla, y te permitía de una manera muy sofisticada buscar, como en los aviones, un horizonte para que no quedase pues desnivelada la imagen. En este caso, lamentablemente, Sony seguramente hizo una inversión en otra tecnología de la cámara, eso le costaba dinero, y lamentablemente esa cualidad en este momento la Alpha 6000 no la tiene. Ahora, vayamos a lo que es, bueno, aquí se encuentra en este caso la pantalla. Aquí está, si aprietas aparece el caso del menú. El menú, por supuesto que aquí están las opciones. El usuario lo que hace es que moviendo aquí va, en este caso, pues va cambiando, observen acá, va cambiando aquí pues de menú, de las alternativas de menú, va cambiando ahí. Y una vez que llegue a un menú en particular, entonces lo que hace es scrolling con este mismo botón que se encuentra aquí, y va bajando a las diversas alternativas del menú, de las varias que ofrece en este caso la cámara. Esta es una cámara que ofrece muchas alternativas para el fotógrafo. Tiene muchos programas, por decir de alguna manera, de manera que permite hacer o enfrentar una diversidad tremenda de fotografías, o en este caso de situaciones fotográficas. La cámara viene dotada con un flash pequeño pero capaz para las necesidades de iluminación, con un flash que sale cuando uno presiona el obturador, de acuerdo, automáticamente sale de acuerdo con la selección que haga la persona del modo de exposición. Sin embargo, hay manera de decirle a la cámara, no lo saques nunca automáticamente a través del menú, pero básicamente en este caso este servidor lo que prefiere es utilizarlo a través de manualmente. Este botón que se encuentra en el reverso de la cámara, que indica perfectamente bien que se trata del botón de flash, que si el usuario lo presiona, vamos a hacerlo ahora de frente para que sea más perceptible. Si el usuario presiona ese botón, pues el flash sale inmediatamente. El flash sale, vamos a repetir la operación. El flash sale inmediatamente y resuelve en este caso las necesidades de iluminación que necesita pues la escena. Vamos a otro aspecto de la cámara. Me refiero en este caso, pues apaguemos la cámara para evitar circunstancias. Aquí va la batería de la cámara. Este es el receptáculo de la batería. Viene, con el caso de la Nex 6, viene con este botón. Aquí está en este caso la batería. La batería tiene pues este liberador, que es el que permite que la batería salga. Esta es la batería pequeña que ha utilizado Sony
durante muchísimo tiempo, fácil de operar. Y aquí se encuentra, un poco más acá, se encuentra en este slot, se encuentra pues la tarjeta. Ambas operaciones no puedo decir que sean imposibles, pero para una persona que tenga dedos gruesos, y no es el caso particularmente de este servidor, se hace un poco engorrosa la remoción de lo mismo de la tarjeta que de la batería, pero tampoco podríamos decir que es imposible. Es exactamente el mismo receptáculo de batería y de la tarjeta que tenía o tiene la Nex 6 y la Nex 7. Esto es una ventaja. Esta batería, que es la batería de Sony, esta es la batería que se llama pues Info Lithium, el modelo es NP FW50 y ha sido, por suerte para los fotógrafos, la única batería que durante mucho tiempo Sony ha venido empleando. Este no es el caso de Canon. Canon tiene la costumbre que en los últimos tiempos es muy difícil que te encuentres dos cámaras Canon, no importa la serie que sea, arriba, abajo, al lado, que utiliza la misma batería, de manera que te obliga todo el tiempo a estar comprando un cargador extra o una batería extra. En el caso de Sony, quizás esto cambie en el futuro, pero todavía en este momento Sony sigue utilizando esta batería. Así que si tú tienes una Nex 7 o 6 o incluso la 5, es la misma batería, de manera que tú puedes ir acumulando baterías y no tienes necesidad de comprar batería distinta para el nuevo modelo, ni tampoco el cargador. Ahora, ¿cómo se recarga la Alpha 6000? Pues a través de esta compuerta, que es exactamente la misma que utilizan las series anteriores de la serie, o los modelos anteriores de la serie Nex. A través de esta compuerta, para este servidor que no tiene uñas, es un poco engorroso, pero para quien sí las tiene, no pasará tanto trabajo. Esta portezuela que está aquí se abre, y en este caso, aquí como ves, es un conector, un puerto USB que sirve para una serie de operaciones, que no solamente la de recarga, sino otras, y además tiene pues un puerto HDMI de alta resolución, en este caso pues para bajar el video. El cargador que utiliza la cámara viene ¿con qué? La cámara viene con este es el cargador oficial que trae la Sony Alpha 6000. Este es el cargador independiente. Este USB pequeño pues penetra en este caso en el costado de la cámara, y este es el lado que va exactamente, pues va en este caso a la electricidad. Este es el cargador que trae la cámara en su caja. Sin embargo, recomiendo, y fue lo que hizo este servidor, que adquieran independientemente del mercado a través de Sony o a través de las tiendas autorizadas un cargador que provee Sony. Este es el cargador que provee Sony para esta batería que hemos estado haciendo referencia. Aquí está, como se puede ver, pues lo que es la parte de la conexión eléctrica de este cargador, que se vende independientemente. Este cargador no viene nunca con ninguna de las cámaras Sony en su caja. Y por supuesto aquí está la batería, que se remueve muy fácilmente, y la batería, bueno, pues penetra en este compartimiento y se recarga. Recomiendo que el usuario pues adquiera este cargador extra, va a ser mucho más cómodo incluso para viajar. Y además, la otra cosa, recomiendo que por lo menos el usuario de la Alpha 6000, como el caso de los usuarios de la cámara anterior, la Nex 6 o la misma 7, que tengan más de una batería, porque esta cámara es un poco glotona en cuanto a lo que es el consumo de batería. Para un profesional, como le ha pasado a este servidor que ha estado en sesiones fotográficas en un día durante horas continuas, la batería no llega. Así que es recomendable que compren. En mi caso personal tengo 3 baterías, 2 creo que sería suficiente, pero una tercera no huelga. Así que recomendaría que hiciesen eso, porque la cámara consume, la Alpha 6000 consume bastante batería. Vamos ahora a básicamente a contarte algunos de los ejemplos de las fotografías que tomé. Al igual que con el review anterior que hice con la Nex 6, esta cámara, su prueba de fuego, volví a repetirla en este caso en Europa, en una diversidad de situaciones de luz que iban desde escenas nocturnas. En las escenas nocturnas la cámara funcionó perfectamente bien. El resultado final es que es muy próximo a lo que tú con tu ojo de ser humano ves en la noche, lo cual es una cualidad que todo fotógrafo persigue. En cuanto a color, habitualmente quizás sea porque este fotógrafo viene de la época de las transparencias. Por ejemplo, ¿quién recuerda la transparencia Fuji?
japonesa de allá de los años 90 que se llamaba Belvia, que era extremadamente saturada, que tenía un color azul en el cielo intenso, un celeste súper intenso. Y como este fotógrafo viene de esa época, pues de una manera quizás falsa, porque esos no son los colores reales, pues persigue en sus fotografías, en este caso de formato digital, que tengan esa saturación de color. De manera que aunque la cámara per se, ella sola es capaz de ese tipo de cosas, a través del menú uno puede acomodar la cámara que esté más apegada a lo que son los tonos neutrales, que acaso podrían parecer un poco más wash out o más lechosos, pero si uno entra en el menú de la cámara, llevando la cámara a la posición de vivid, que es vívido o vívida, pues uno exagera esa cualidad, de manera que en el caso de la saturación de color, en los ejemplos de fotografías que tomé en Europa, se percibe perfectamente bien la saturación de color. Especialmente para mí fue una gran satisfacción que esto ocurriera en elementos de arquitectura en algunos edificios europeos, en que además de la gran saturación de color, como puedes estar viendo en este momento, pues también hay una alta definición en cuanto al nivel de casi es punzante las texturas que esta cámara, la Nex, no es la Nex, perdón, en este caso la Alpha 6000 es capaz de tomar. De manera que quedé muy satisfecho con esta serie de fotografías en ese aspecto. Pero además, en el caso de la piel, tuve la posibilidad también de tomar unos retratos caminando fuera en la calle de una serie de personas que exigía la fotografía, por un lado, que pues hubiese todos los detalles en la cara, con los poros, etcétera, de una manera bien crispy, o sea, de una manera bien aguda, mientras que por otro lado, en algunos retratos en particular, pues queríamos obtener lo contrario, una especie de piel más suavizada, y la cámara fue capaz de obtener esas dos situaciones. Y en cuanto a blanco y negro, ¿qué decir? Extremadamente satisfecho con las fotografías en blanco y negro que pudimos tomar con la cámara, no solamente de una serie de escenas con diversos tipos de luz, sino también blanco y negro respecto de personas. Quedamos extremadamente satisfechos con las fotografías en blanco y negro que la Sony Alpha 6000 tomó. Y también, ¿por qué no? Pues tuvimos tiempo para después en Photoshop, lo cual siempre es una tentación, algunas de esas fotografías pues manipularlas para que llegase pues al punto que queríamos, una especie de mezcla de color con blanco y negro, y esos fueron los resultados básicamente que obtuvimos con la cámara. Como siempre, permítanme decirles que no trabajo para Sony. Esta cámara me llegó justamente por cortesía de Sony a nivel de prueba, por eso es este ensayo. Recomiendo, tal cual como en su momento recomendé la Nex 6, ya por supuesto superada en este momento con la Alpha 6000, por supuesto que recomiendo esta cámara lo mismo para fotografías que para video, aunque por supuesto soy el tipo de fotógrafo que es más fotógrafo que cineasta y tengo más inclinación en este caso pues a las fotografías. Parte de mis fotografías pasan por el mundo de los automóviles, de manera que los resultados que he obtenido con la cámara fotografiando automóviles son los esperados, de manera que prefiero la cámara, explotar la cámara como una cámara básicamente de fotografía más que como una cámara de video, pero los resultados del video también son muy satisfactorios. Así que esto es una cámara realmente que creo que vale la pena tener. Ok, la cámara es la sustitución total de una cámara profesional. Hago una confesión, en este viaje que acabo de hacer a Europa, que utilicé la cámara para su bautismo de fuego, es la primera vez que viajé con esta cámara sola y no con las pesadas cámaras SLR que he tenido en mi archivo, y no me arrepiento porque ese volumen de cámaras es voluminoso, a mí me refiero en este caso al tamaño de la cámara, y por otro lado pesado. Es una maravilla contar en este caso con una cámara más pequeña, más liviana, más maniobrable, más portable, que te puedo ofrecer casi, porque soy franco, creo todavía que quizás haya un pequeño peldaño de diferencia entre lo que esta cámara puede ofrecer a nivel profesional comparado con las cámaras grandes, pero están muy próximas, pero sí posibilita que por el tamaño de esta cámara pues uno se sienta más cómodo, especialmente por el hecho de que esta cámara viene con un lente más pequeño, un paquete, que es el lente 16-50, que en términos de 35 milímetros, esta cámara no es full frame, había olvidado decirlo. Full frame es la serie 7, no la Nex 7, sino la serie 7 de Sony. En este caso, pues,
Este lente 16-50 es equivalente a un 24, más o menos un 24-80. De manera que este lente incluso que aparece montado en esta cámara, que en este caso es un 16, o sea, es equivalente en este caso en términos de 35 milímetros, es equivalente a un 16-40. De manera que esto es un ángulo ancho. Así que realmente sigo pensando que esta cámara, por su calidad, merece que la dotes, que le pongas delante aquí en su boca, pues que le pongas lentes de más calidad, como este que estoy refiriendo, que es en términos de 35 milímetros, porque recordemos que esta cámara no es full frame. Este lente es equivalente a un 16-40 en 35 milímetros, o sea, un ángulo ancho bien ancho, y todavía un 40 es un ángulo ancho, y vale la pena que esta cámara pues la dotes de este tipo de lentes. A comprar el cuerpo solo, por supuesto que la cámara sale más barata. El paquete que viene, que es una propuesta muy frecuente, con el lente 16-50, pues es un poco más caro. Sin embargo, esta cámara no es cara. Déjame contarte, esta cámara cuando salió en venta en el verano del año 2014, salió sobre $100 en términos generales, más barata que la cámara que reemplazó, que es la Nex 6. Y por lo menos en el momento que estamos haciendo este video para ti, la cámara, el cuerpo solo, se está consiguiendo a nivel promedio sobre $550, lo cual me parece francamente una especie de robo, un regalo por lo que esta cámara ofrece. Creo que, habiendo dicho todo lo que he comentado hasta este momento, creo que puedo poner punto final a este review de la nueva Sony Alpha 6000. Soy Pepe Forte. Te sugiero que te suscribas a mi canal de YouTube, donde puedes encontrar exactamente el video anterior de la Sony Nex 6, este video, por supuesto, más videos de reportajes y de coberturas tecnológicas o técnicas de cámaras que iré haciendo en el futuro. Suscríbete al canal, sería muy bueno para ti. De hecho, en este momento puedes ver, ya que estuvimos paseando por algunas de las fotografías en este video que fueron tomadas con esta cámara en Europa, hay en este momento, en este mismo canal, hay dos slideshows hechos en este canal que puedes ver. Una de la visita del campo de concentración de Auschwitz en Polonia, y la otra un breve recorrido, ambos musicalizados, con una ciudad muy bella que se llama Telch, que se encuentra en la República Checa. Más además, todo lo que hay ahí y todo lo que va a venir. Este video, además de eso, pues quiero agradecer al amigo y colega Al Vázquez, que es el cineasta que ha hecho posible que este video y los otros de estas cámaras pues estén a disposición de quien los quiera contemplar. Así que gracias por la atención, y Pepe Forte les dice que nos encontraremos próximamente en otro video de una de las maravillas tecnológicas del mundo fotográfico del tercer milenio. Gracias.